La aparición en el país de las variantes alfa, que su origen fue en Reino Unido, beta de Sudáfrica y gamma, que en el primer caso surgió en Brasil, están causando a los pacientes de COVID-19 una carga viral de hasta 10 veces mayor que meses atrás. Las personas contagiadas se deterioran rápido. Ya no hay cupo en los centros de triaje. Los expertos de la medicina han manifestado su preocupación e indican que la población más afectada por la enfermedad son personas jóvenes. La OPS asegura que las vacunas contra la COVID-19 son eficaces. Que ha aprobado la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia son vacunas que tienen un impacto en las variantes de preocupación, en alfa, beta, gamma e inclusive delta. Así es que esto es algo que es importante que sepan. Sin embargo, es muy importante que toda la población se mantenga con las medidas de bioseguridad, aunque tenga la primera dosis de la vacuna o si no tiene ninguna dosis, más aún. Hay que mantenernos con la protección porque estas variantes son altamente contagiosas y sí pueden contagiar a una persona que ha sido ya vacunada con una o con 2 dosis. Y esa persona, aunque no desarrolle una enfermedad grave porque fue vacunada, sí puede infectar a otras personas que no han sido vacunadas y esa otra persona puede llegar a morir. La realidad en Honduras es triste debido a que hasta ahora se ha vacunado al menos 1% de los 9.5 millones de habitantes, la tasa de inoculación más baja del mundo, por detrás de África, según datos oficiales. El licenciado Jorge Zelaya conversará con el científico Marco Tulio Medina sobre las medidas que deben adaptar las autoridades. Bien, gracias Yesani Mondragón con esta nota introductoria para conversar, como ella misma lo ha indicado, con el científico, el doctor Marco Tulio Mendieta. Si lidiar con la pandemia era difícil, ahora sufrimos por poder ser vacunados contra el virus. La aplicación de la vacuna contra la COVID-19 ha creado más zozobras que alivio, especialmente aquellos ciudadanos que solo se han aplicado la primera dosis del fármaco y llevan esperando más de un mes para poder acceder a la segunda. La Organización Mundial de la Salud plantea que, en primer lugar, el medicamento se debe de administrar idóneamente entre un periodo de 8 a 12 semanas, porque posterior a ese tiempo se corre un riesgo a la infección del virus. La premura por inmunizar a la ciudadanía crece cada vez más, y es que la variante de COVID-19 denominada Delta es una amenaza para el mundo entero, por lo que podría incluso agudizar la pandemia en países como el nuestro. El invitado de hoy, un distinguido invitado, ha sostenido que las personas que fueron vacunadas con la primera dosis ante las variantes del virus es urgente que se les aplique la segunda vacuna para reducir de esa manera los riesgos que representa la presencia de estas mutaciones. Nos referimos desde luego al neurólogo, científico, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y galardonado como Caballero de la Legión de Honor por la República Francesa y actual director regional para América Latina de la Federación Mundial de Neurología, el doctor Marco Tulio Medina. Vamos a conversar con él sobre esta difícil situación por la que atraviesa la sociedad en general y particularmente nuestro pueblo. Doctor, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos esta mañana vía Zoom aquí a través de BTV, de nuestras frecuencias de radio y además en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, es un placer estar con usted y poder discutir los temas relevantes a esta situación que ha ido cambiando paulatinamente porque los seres vivientes, donde están los virus incluidos, tienden a cambiar. Eso es parte de la naturaleza, de lo que conoció en su primera instancia Charles Darwin, de la evolución de las especies, y eso es lo que estamos viendo, la evolución de un proceso biológico que nos afecta a nosotros como seres vivientes, como mamíferos que somos, versus un agente infectante altamente peligroso, contagioso y que realmente nos tiene en un vilo a nivel mundial.
Doctor, ¿qué tan agresivas son estas variantes del coronavirus y que podríamos manejar a la población en este momento? Bueno, en primer lugar, la audiencia, la teleaudiencia nacional tiene que comprender de que los virus son partículas que tienen un material genético. Ese material genético puede ser dividido ya sea en el material que se denomina ADN o ARN. En el caso de los virus de la familia de los coronavirus, hay 4 géneros de la familia de coronavirus. Una se denomina alfa, beta, gamma y delta, pero dentro de los beta están los virus SARS-CoV-2. Hay otros. El SARS-CoV-2 es el virus actual que surgió de Wuhan, de una parte de China, y en el que se transmitió el virus desde un animal, en este caso de un murciélago, pasó a otro animal, que probablemente fue el pangolín, y luego al ser humano. Ese virus es el virus de Wuhan y es el originador de toda esta pandemia. Pero en el camino alrededor de las diferentes poblaciones de seres humanos, el virus ha cambiado y se ha vuelto más resistente. Tal como decía Charles Darwin, la supervivencia de las especies. Y la supervivencia de las especies, en este caso, de este virus, lo ha llevado a modificarse y a ser más fuerte, más contagioso y que pueda evadir o escapar a la vacuna. Si pudiéramos decir de que el virus alfa, que fue un virus de alta preocupación, los virus pueden variar, tienen variantes que pueden ser variantes de interés y variantes de preocupación, entre otras variantes. De la variante de preocupación, en el caso del virus alfa, de la variante alfa, era 50 veces más infectante que la original, que el Wuhan. Y la variante alfa versus la variante delta, la delta es 50 veces más infectante. Algunos autores han planteado de que la variante de Wuhan puede contaminar a 2.5 personas como promedio. En cambio, la variante delta puede infectar a 8, es decir, 3 veces más. Pero esa situación de porcentajes ha sido calculada en función de la rapidez de transmisión. Pero por otro lado está el tema del escape a los anticuerpos que genera las vacunas. Y en el caso de la variante delta hay una reducción de la efectividad de las vacunas actualmente aplicables. No obstante, estas vacunas todavía es una barrera apropiada para detener el avance. En este momento estamos asistiendo a otra variante, que es la variante Epsilon, descubierta en California, y que fue evaluada hace 2-3 días en un artículo publicado en la prestigiosa revista Science, en el cual igualmente la posibilidad de escapar a los anticuerpos generados por la vacuna igualmente es de preocupación. De tal manera de que ya no solamente estamos hablando de alfa, de beta, de gamma o de delta, sino que de epsilon. Entonces, como usted comprenderá, es una situación preocupante porque la pandemia puede reinfectar a otras personas y seguirse extendiendo en olas tras olas, y se tendrá que ir adaptando las vacunas con el objeto de detenerlo. Pero la mejor protección es el uso de mascarillas, y sobre todo si usted usa mascarilla doble. Esa es la protección de igual significancia que la vacuna. Sí, el uso de la mascarilla doble, y lo estoy anotando aquí, doctor, en este momento. Hay 4 géneros, hay variantes, la del virus del alfa y de delta.
pero para ser específicos, usted nos está haciendo una explicación que estoy seguro entiende la mayoría del pueblo hondureño y, bueno, compatriotas que están en el exterior y que siempre nos ven o nos escuchan. Cuando usted habla del virus alfa, el virus delta, mucha gente ha dicho, el virus delta está en nuestro país. ¿Qué variantes de COVID circulan a esta altura en nuestro territorio, doctor? Bueno, mire, el virus está constituido por el ARN y el ARN tiene una secuenciación o un letrado, letras. Imaginémonos de que una de las letras de ese abecedario genético cambia una C por una T o una A por una G. Son 4 letras del alfabeto genético. Entonces, en el caso de esa variante delta, varió, digámoslo así, los planos de construcción de la espiga, que es la que entra a un receptor de nuestro organismo y que es como entrar con la llave y la cerradura. Es decir, esa llave que permite la entrada del virus a nuestra célula es a través de esa cerradura que se llama AC, y la llave es la espiga. Esa espiga cambió, digámoslo así, como cuando vemos una llave que cambia, tiene que tener una forma específica para entrar en la llave. Entonces hubo varios cambios en esa llave de la espiga, pero esa llave abre mejor la cerradura, que es la variante delta. Al abrirla, entra el virus y el virus empieza a producir otras copias de sí mismo dentro de la célula e inunda la célula y la destruye. Entonces, lo que estamos viendo es una situación en la cual esta variante delta tiene esa llave por esos cambios en su material genético que la hacen que cuando entra, rapidito entra a la célula, es decir, es más infectante. Y además, como hubo cambios, entonces las herramientas para evitar de que ese virus pueda entrar a esa cerradura es menos efectivo. Y eso es lo que estamos observando. En Honduras tenemos, para detectar esas llaves específicas o mutaciones o variaciones del virus, sabemos de que está la alfa, está la beta y está la gamma. No sabemos si tenemos ya la delta ni la épsilon, no sabemos, pero sí estamos seguros que hemos identificado con el apoyo del Instituto Gorga de Panamá estas 3 variantes iniciales y no sabemos en este momento si ya tenemos delta o épsilon. Es muy probable que lo tengamos porque varios países ya lo tienen, México, ya fue confirmado en Panamá. El problema en Honduras es de que tenemos que mejorar nuestra capacidad de diagnóstico genético de estos virus. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se tiene un secuenciador donde se pueden ver esas letras que yo comentaba del abecedario genético. Entonces, necesitamos fomentar, promover, invertir, porque de esto nos permite que sea como una brújula hacia dónde vamos, qué debemos de hacer, qué medidas debemos de implementar y que la población esté al tanto y de esa manera poder evitar de que el virus se propague lo más pronto posible. Doctor, y cuando usted dice hacia dónde vamos, mejorar nuestra capacidad de diagnóstico, hay muchos que creíamos, y me incluyo, que ya con lo de las 2 vacunas y mantener el distanciamiento, primero con el uso de mascarilla, hoy usted nos dice y otras personas atrás, pero por su condición de experto en el tema, pues uno dice, hombre, me voy a poner ahora 2 vacunas, como dice el doctor Mendieta, el distanciamiento que es sumamente importante. Pero estas variantes que han surgido, ¿qué nos dicen entonces? Si la población a nivel mundial pensó en algún momento que con las 2 vacunas, y pues ya prácticamente uno estaba, casi como dicen, ahí iba a terminar todo, pero ahora nos está hablando usted y de variantes que son de preocupación para el mundo y especialmente en nuestro país, que es fundamentalmente lo que muchísimo más nos preocupa.
Bueno, yo quisiera que tengamos claridad que la manera, digamos, predilecta del virus es transmitirse por vía aérea en partículas de virus que van flotando y entran a la nariz. Y entonces, si usted tiene una doble barrera, la posibilidad de que entre a su nariz o a sus vías respiratorias altas es menor. Usted le está poniendo, digamos, varias barreras al tener dos. Entonces, el virus, que es infinitamente pequeño, puede entrar entre las fibras de la mascarilla, pero si usted tiene doble, se va a encontrar con una siguiente barrera. Y esto es lo que recomendamos en este momento: doble barrera, doble mascarilla, lavarse, irse lavando las manos. El distanciamiento es importante porque entre más lejos está de la fuente donde se originó eventualmente un virus, más difícil es que le llegue a usted. Donde hay mucha gente, ahí puede haber alguien que está tosiendo y transmitiendo el virus en el ambiente. Ahí está flotando, como cuando uno ve trastud, un montón de partículas. Me refiero cuando pasa un rayo de sol en un cuarto oscuro, usted ve esas partículas. El aire no es totalmente límpido, totalmente, hay partículas que están ahí flotando. Bueno, igual los virus ahí andan, y sobre todo si es una persona que tiene la enfermedad, ahí está contaminando el ambiente. Y si usted está en un espacio cerrado, más posibilidad tiene de que esté este virus. Las vacunas es otra barrera, pero es interior, en el cual, digámoslo así, el virus entra. Entonces las vacunas hacen de que nuestro organismo genere sustancias que se denominan defensas o anticuerpos que se pegan al virus y lo inactivan. No permiten que con esa llave, la espina, entre en esa cerradura que se llama AC y que entonces invada nuestro cuerpo. Entonces, hay variantes que definitivamente tienen más posibilidad de escapar a esa otra barrera que son nuestros anticuerpos. De tal manera que aunque usted tenga dos vacunas, dos dosis de la vacuna, usted corre el riesgo de que escape a esa otra barrera, que son los anticuerpos, y lo infecte, y pueda morir eventualmente. Doctor, y si surgen entonces más variantes, el mundo podría enfrentarse en este momento a una etapa muchísimo más dura que la que hemos estado viviendo. Totalmente. Mire, la historia, y debemos de ver qué pasó en el 2018, que es nuestro mejor ejemplo de lo que pasó a nivel mundial hace 100 años. El virus de la gripe española tuvo varios picos en el 2018-2019, pero para el 2020, hace 100 años, un poquito más de 100 años, tuvo el pico mayor. Tardó 3 años. Entonces, si vemos, este virus es bastante adaptable, cambia. La posibilidad que tenga nuevas variantes es altísima. Y no digamos en una población hondureña que no está vacunada, donde anda circulando el virus. El virus anda como por su casa, como decimos. Entonces, la posibilidad de que haya otra variante es altísima, y que esta pandemia dure hacia adelante 2 años más es muy factible. 2 años más, bueno. Es realmente lo que usted nos está apuntando, es sumamente preocupante, y debemos de tomar acciones, no solo el gobierno como tal, sino que nosotros también, como población, como pueblo, decir, bueno, estas recomendaciones que nos está aportando el científico en este instante, el doctor Marco Tulio Medina, hay que tomarlas muy en cuenta y aplicarlas, que eso es lo más importante. Tenemos que ser disciplinados y eso nos falta muchísimo a los hondureños. Tenemos
somos en general personas con una nobleza de corazón, trabajadores, pero no somos disciplinados y tenemos que hacerlo por lo que nos está apuntando en este momento el doctor Marco Tulio Medina en relación a esto del coronavirus, que nos tiene prácticamente al mundo de rodillas y se tienen que tomar algunas acciones, algunas medidas para tratar de evitarlo. ¿Nos va a permitir, doctor, por favor, una breve pausa en radio y en televisión? Nos quedaremos, bueno, en Facebook, igual nos dicen, vamos a hacer la pausa también en Facebook y vamos a consultarle ya una vez aclarado, porque con toda sinceridad las explicaciones que nos ha dado las entendemos perfectamente sin tener mucha profundidad en la materia y estoy seguro que el pueblo hondureño que nos está escuchando y nos está viendo también en este momento. Pero en cuanto a las vacunas, hay gente que tiene dudas si se aplicaron la Moderna y no hay Moderna, aplicarle la Pfizer, la AstraZeneca. ¿Se pueden hacer esos cruces? ¿Verdaderamente se pueden hacer? ¿Podría estar tranquila la población si eso al momento de aplicarse la primera vacuna y le dicen que ahora tiene que haber un reforzamiento pero con otra, de otro fármaco? El doctor nos va a responder cuando regresemos de esta breve pausa, así que quédense con nosotros, por favor. Estamos conversando con el doctor Marco Tulio Medina, científico, un experto y una persona que nos dignifica sin ninguna duda en el exterior también. Pausa breve y regresamos en un instante. Seguimos conversando con el neurólogo científico hondureño, el doctor Marco Tulio Medina. Doctor, ahora, en esta segunda parte, quiero, por favor, preguntarle, la gente que se ha vacunado, bueno, aquí está la Moderna, la AstraZeneca, la Sputnik V, la Pfizer, que es de la última en llegar, pero, y esa consulta nos las han hecho incluso a nosotros, pero uno obviamente no sabe ni el 0,0001% de lo que médicos saben y no digamos expertos en el caso suyo. En cuanto a la vacuna, la gente se sigue preguntando si puede hacer mezcla de medicamento. Si se colocó vacuna, por decir AstraZeneca, y no hay AstraZeneca en los 2 meses sobre 3 meses, ¿podría aplicarse otro tipo de vacuna? Bueno, quisiera entrar en el concepto de vacuna. En el proceso de descubrimiento de las vacunas, inicialmente estuvo relacionado con vacunas en el cual intervino, digámoslo así, vacas, y de ahí viene el concepto de vacunas. Las vacunas pueden ser elaboradas de diferente manera. Inicialmente las vacunas lo que hacen es generar defensas, una barrera, como mencionábamos previamente, de anticuerpos o defensas que cuando llegue el virus a nuestro organismo se adhiere a él y es destruido el virus. Es como que tuviéramos misiles, como que tuviéramos un arma en el cual si llega un león, se dispara el cartucho del arma, la bala, y la bala es el anticuerpo. Bueno, en ese sentido, la fabricación de las vacunas puede ser con el virus atenuado, es decir, el virus ya destruido, ya casi como un despojo, prácticamente como ya no es capaz de reproducirse a sí mismo, y ese virus atenuado hace que el organismo lo identifique y genere esos anticuerpos. Pero actualmente hay una nueva tecnología en el cual se induce a la célula a producir anticuerpos. Y a esto es la vacuna de Moderna y Pfizer, que utiliza una nueva estrategia que se llama ARN mensajero. Es decir, le envía un mensaje a la célula y la célula empieza a producir anticuerpos. Y luego en el caso del virus de AstraZeneca,
y el virus de Sputnik, lo que usa es que sobre otro adenovirus inocuo se pone esa llave que mencionaba yo, la espiga. Entonces la espiga es la que genera en el organismo las defensas correspondientes. Son dos estrategias, pero ambas generan anticuerpos contra la misma estructura. Teóricamente, uno podría aplicar vacunas de diferente forma de elaborar porque van a generar igualmente anticuerpos. Ahora bien, esto tiene que constatarse, no puede ser solamente porque uno piensa, bueno, es posible. No, tiene que haber estudios, para lo cual ya se ha hecho de que de la vacuna de AstraZeneca se evalúe la vacuna de Pfizer, que como yo les comentaba, la vacuna de AstraZeneca es por vector y la vacuna de Pfizer es por ARN mensajero. Y se ha observado que cuando se administran esas dos vacunas, la cantidad de defensas es importante, es decir, que ambas generan anticuerpos y se suman. Entonces ahora se plantea de que sí es factible administrar la vacuna AstraZeneca y luego la vacuna Pfizer 21 a 28 días después, es decir, la segunda dosis, porque va a generar las defensas que tanto se requiere para defenderse contra el virus. Sí. Igualmente parece ser lo mismo para la Moderna. Ahora, en el caso de Sputnik, se planteó originalmente la combinación de AstraZeneca con Sputnik. Y varios autores, investigadores dicen, bueno, ¿y por qué no esta vacuna de Sputnik con Moderna o con Pfizer? El problema es que no tenemos datos todavía en esta área. Y yo he venido proponiendo de que nosotros podemos hacer una investigación rápida en las personas que ya tuvieron Sputnik y entonces aplicarle la vacuna Moderna o Pfizer y ver cuántos anticuerpos generó esta combinación. Por supuesto, hay que explicarle a los pacientes de que se va a usar algo que ya se ha evaluado en otro tipo de vacunas con AstraZeneca y Pfizer. Y que entonces, al tener esos datos de cuántos anticuerpos genera esa combinación, usted puede decir sí, es factible usarla. De tal manera que solo tenemos una parte de la información, nos falta otra parte en el caso de Sputnik con otras combinaciones. Doctor, cuando se ha comenzado en esto de la vacunación, hubo recomendaciones, o por lo menos les indicaban a uno, entre 21 y 28 días, y usted lo ha ratificado en este momento para colocarse la segunda vacuna. ¿Qué ocurre si este tiempo pasa? Es decir, si los 28 días, ahora aquí incluso se ha hablado de 2 hasta 3 meses, si se colocó la primera dosis de la vacuna, ¿qué pasa si se dan 3 meses y todavía no se ha colocado la vacuna, la segunda dosis? Bueno, mire, usted lo que requiere es tener todo su armamento posible, su armadura. Entonces, cuando usted tiene una sola dosis, su armadura tiene una capacidad máxima, quizás del 50% de efectividad. Esa armadura, es decir, que ahí puede entrar el virus con esa armadura. Y cuando usted le da una segunda dosis, refuerza más su organismo para que genere una armadura más sólida, con una efectividad en el caso de Pfizer de 95%, en el caso de la de AstraZeneca del 94%, en el caso del Sputnik del 92% y en el caso de AstraZeneca arriba del 80%. Entonces usted, con 2 dosis, usted tiene una armadura que evita que usted se vaya a infectar más gravemente. Entonces, el argumento de extender demasiado las vacunas es un riesgo. Claro, la idea con esto es de que se usen más vacunas con mayor número de personas para que ya tengan esa inmunización preliminar. Pero la realidad, a nuestro juicio, es mejor vacunar
completamente esta persona en los periodos más cortos posibles y que sean ya apropiadamente, que hayan sido apropiadamente investigados. Consecuentemente, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, la recomendación es que se haga en 8 semanas, aunque puede hacerse antes, a los 21 días, a las 3 semanas. En el caso de Pfizer y Moderna, igual 21 días a 28 días, no más de ese periodo, por lo que yo estoy comentando. Claro. Entonces, eso ha sido el debate y claro, mucho del debate ha sido por la capacidad de Honduras de tener vacuna. Al no tener esa posibilidad, entonces se ha hecho este planteamiento, digámoslo así, para dar un argumento académico de por qué se debe de hacer. Pero la realidad es que lo prudente, si fuera un hijo suyo, su madre, no, póngale la vacuna en el periodo más corto posible porque va a estar mejor armado, más defendido. Y si es factible ponerle entonces la misma vacuna, es decir, si la primera fue Pfizer, la segunda debería de ser Pfizer. Claro, porque mire, como no tenemos datos, los datos que tenemos científicos publicados en el New England Journal of Medicine en diciembre del año pasado, o los publicados este año en Lancet de las diferentes vacunas, nos dan periodos específicos y efectividad específica, y usted está seguro de que con una misma medicamento, con misma vacuna, usted va a tener este resultado. Con el otro no tenemos los datos suficientes y es ahí el problema. Cuando usted hablaba de la eficacia, por ejemplo, si no tomé mal los datos, Moderna un 95%. Moderna 94%. ¿Perdone? Pfizer 95%. Pfizer 95%, Moderna 94%, Sputnik 80%, 92%, AstraZeneca 80%. Y arriba de 80%. Cuando la gente dice, doctor, así, insisto, en forma empírica, te colocaste la Pfizer, uy, qué bueno, la Moderna, uy, qué bueno. ¿Por qué esa diferenciación en cuanto a que Pfizer y Moderna son, entre comillas, mejores que el resto de las vacunas que se están aplicando, no solo en Honduras, obviamente, sino que en el mundo? Bueno, es que los datos científicos han demostrado esa efectividad. Estamos hablando de 94 y 95%. Pero cuando usted ya tiene, como en el caso de la de Sputnik, una eficacia del 92%, prácticamente es la misma potencia. Lo mismo en la de Abdalá, de Cuba, en que los datos preliminares de 3, pero aquí hay que colocar 3 dosis, anda arriba del 90%. Mire, esta es la primera generación de vacunas. Vamos a la segunda generación de vacunas. Es decir, estas vacunas nuevas van a ser hechas o están siendo hechas para también contrarrestar estas variantes. De tal manera de que ya tenemos una de ellas en nuestro país siendo evaluada, que es la vacuna de Sanofi Pasteur de Francia. El Instituto Pasteur, y hay que recordar quién fue el doctor Pasteur, fue un eminente científico francés que trabajó en el proceso de vacunación. Y este instituto es uno de los mejores del mundo en cuanto a producción de vacunas. La fiebre amarilla, ellos la llevan a cabo, ellos la descubrieron. De tal manera de que en Honduras, que está fase 3, está ya esa segunda, ronda mejorada de vacunas que seguramente van a venir a superar a las vacunas ya existentes o con nuevas estrategias. Es como cuando uno tiene un modelo de un celular que tiene otros ingredientes y más rápido, con mejor memoria. Bueno, la vacuna va a ocurrir ese proceso y por ello yo sugiero al gobierno hondureño de que ya deberíamos de estar en conversaciones con estas empresas para garantizar de que tengamos vacunas de esta segunda generación que nos permitirá de alguna manera también contrarrestar estas variantes. De tal manera que tenemos que planificar en esa dirección. Sí.
De esta segunda generación que habla, por ejemplo, podría ser la misma vacuna de Abdalá en Cuba, que usted habla de 3 aplicaciones, de 3 dosis. Es correcto. Esta nueva, mire, los cubanos tienen una experiencia. El Instituto Finlight, que allá de Cuba, es un instituto que tuve el honor en algunas visitas académicas de conocerlo. Hemos discutido esto con Sir Salvador Moncada, y además la experiencia de producción de vacunas de diferentes tipos. Para poner un ejemplo, la antitetánica que tanto usamos en Honduras, ha sido uno de los que produce esta vacuna, es este grupo de Cuba. De tal manera de que hay un respaldo de una institución seria que está detrás de la producción de una vacuna, y yo pienso que esta es una opción que debemos también de abrir, no centrarnos exclusivamente en un solo grupo de vacunas, sino que ya ir pensando en la segunda generación de vacunas. Perfecto, gracias, doctor. Nos va a permitir una última pausa, 7:45. Estamos conversando con el científico hondureño, doctor Marco Tulio Medina, dándonos explicación en esto de la vacunación para nuestro país y cómo verdaderamente tiene que hacer. Además, recomendaciones que son oportunas para que el gobierno de la República, el presidente, la ministra, en este caso la gente de SINAGER, las tomen muy en cuenta, porque aquí tenemos gente experta y que nos ayuda muchísimo, nos puede ayudar muchísimo, dependiendo de la importancia que le demos a sus criterios, que son no empíricos, son criterios profesionales y son criterios técnicos que está manejando en este momento el científico Marco Tulio Medina. Pausa breve en radio y televisión y regresamos con nuestro invitado esta mañana. Continuamos con el científico hondureño Marco Tulio Medina, experto realmente en estos temas. Doctor, ¿cuál debe de ser la recomendación? Primero, usted ya nos dijo a nosotros y seguir doble mascarilla, lavándonos las manos y el distanciamiento. Pero para las autoridades en el país, a esta altura en que nos encontramos del coronavirus en Honduras. Mire, yo pienso que en el caso de las autoridades, ellos tienen que recordar de que están en un periodo de transición a 5 o 6 meses, pero la pandemia va a quedar. Y entonces tenemos que hacer una planificación a esos 2 años que yo menciono. Sí. Esta planificación implica que deben de contar con el apoyo y la creación de un comité interinstitucional de expertos, en el cual estén expertos de la valía de Sir Salvador Moncada, donde estén expertos del conglomerado académico de las universidades y particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la única que cuenta con un departamento de virología y la única que cuenta con una maestría en epidemiología. De tal manera que en grupos de expertos, yo estoy trabajando como coordinador del Comité COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y déjeme decirle de que esto es como cuando usted está ante un caso difícil. Sí. Usted convoca a una sesión de expertos para poder atender un caso difícil. Lo mismo debería de estar haciendo el gobierno, porque uno solo, no, como dicen, una cabeza piensa bien, pero muchas piensan mejor. Consecuentemente, este grupo de consejeros que tengan la posibilidad de dar una instrucción académica, no politizadas, sin rencores, sino que por Honduras. Entonces empezar a orientar ese panorama hacia los siguientes 12 meses a 24 meses. Y entre esas medidas debería de estar, número 1, una campaña educativa y además de reforzamiento a la población para el uso de mascarilla, que es la barrera que tenemos en las manos, incluso la barrera de doble mascarilla. El hecho de las medidas epidemiológicas y de salud pública, un mejor mapa de lo que estamos
teniendo, es decir, datos académicos en el cual usted pueda estar seguro, mire, aquí hay un caso que se presentó en tal zona de la ciudad y se generó un problema mayor a nivel de esta comunidad. Entonces, tener entonces una mejor base de datos en el cual esté disponible a la población hondureña y a los expertos. Tercero, los triajes deben de ser, digamos, apoyados fuertemente. Y asimismo la aplicación de pruebas que nos permitan estar seguros como estamos. Y luego fortalecer nuestro laboratorio de virología para que nosotros podamos diagnosticar las variantes, no tengamos que enviarlas afuera. Fomentar en los hospitales una infraestructura mucho más sólida que la que actualmente tenemos. Y luego el proceso de vacunación, acelerar ese proceso de vacunación y empezar a conseguir las vacunas de segunda generación ya, desde este momento, que no nos pase como nos pasó previamente, que nos quedamos en la cola. Y entonces, con medidas que también deben de ir, igual con los expertos en sociología y en economía, porque igualmente tendremos que comer, y entonces tendremos que ver cómo hacemos para tener una producción que nos garantice nuestra sobrevida como nación. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo en una conjunción de expertos que puedan orientar apropiadamente. Y esto es una sugerencia muy respetuosa a las autoridades, porque de otra manera podemos volver a cometer errores que ya sabemos cuáles fueron, con la adquisición de hospitales que no nos sirven, con la adquisición tardía de vacunas, con una limitada capacidad en nuestros hospitales. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos que aprender, y el proceso de aprendizaje implica de que la salud, que es uno de los bienes, es el bien más valioso que tiene el ser humano. No nos perdamos. El dinero se hace de una u otra manera. La vida no se recupera si se pierde. Perfecto, estamos completamente de acuerdo, doctor. Y por último, como estamos en Honduras, no me gusta con toda sinceridad mezclar cuando hay asuntos tan delicados, tan torales y tan importantes, pero vamos a elecciones en el mes de noviembre. ¿Qué podría cambiar el manejo de esta situación de la pandemia en el país con un nuevo gobierno, nuevas autoridades, un nuevo presidente, nuevos diputados en el Congreso, nuevos alcaldes? ¿Qué nos puede esperar y cuál sería en este caso, o cuál es la recomendación que usted hace, tomando en cuenta que desafortunadamente hasta estas cosas, y lo planteamos ayer con alcaldes de Santa Bárbara, de Olancho, se politiza en un asunto que verdaderamente es lamentable, porque la salud de la población a nivel mundial y particularmente en nuestro país no debería de ser así? Mire, la reflexión debería de ser, en el caso particular de la salud, tener un sistema de salud fortalecido. Mire, nosotros en la universidad, yo cuando estuve de decano, vimos de que no le daban recursos mayores al hospital escuela. También tuve la oportunidad de ir a las comunidades, particularmente de Colina, Santa Bárbara, La Arada o en Cuticalpa, y ahí habían líderes que tenían claridad de lo que es atención primaria. La red de salud debe de estar garantizado. No podemos tener hospitales para la mayoría de la población de segunda clase, y los hospitales que tienen dinero, esos sí tienen la capacidad para atender de una manera apropiada. Aquí debería de haber más equidad en el manejo hospitalario, en el sistema de salud. Debemos de pensar en atención primaria. Debe de haber realmente una reingeniería del sistema de salud, en el cual se tengan también elementos de tecnología y formación de recursos humanos, porque para ponerle un ejemplo, en Honduras no tenemos la formación de cardiólogos, para ponerle un ejemplo. Yo tuve la fortuna de apoyar la maestría de epidemiología, que se volviera otra vez a reiniciar, o la especialidad de neumología, pero debemos de pensar en otras especialidades, no solamente en el área de la medicina, sino de la enfermería. Yo pienso de que debemos de tener una reingeniería y no privatizar el sistema de salud como se ha pretendido, para que el dinero de todos vayan a la bolsa de pocos. Realmente ese es un derecho humano que debemos de garantizarlo como hondureños,
y para ello se requiere también de que haya un grupo técnico en la Secretaría de Salud que realmente maneje con criterios técnicos los aspectos de salud pública. Doctor, yo le agradezco muchísimo, siempre es un honor, es un privilegio conversar con usted y sus aportes son valiosísimos, son muy importantes. Lo dejo por favor para que se despida de los televidentes, de nuestros radioescuchas y quienes también están conectados siempre a través del Facebook. Doctor, por favor. Bueno, en primer lugar, licenciado Jorge Zelaya, le agradezco enormemente por su invitación. Realmente es un honor estar con usted. Realmente siempre he tenido la oportunidad de ver su trabajo periodístico, que es de alto nivel. Yo creo que este tipo de mensajes deben de continuar de una manera continua. A la población hondureña, protéjase, esté en sus manos protegerse, use doble barrera, use doble mascarilla, mantenga el distanciamiento, evite contaminarse y pida y exija de que tenga una doble vacunación lo más pronto posible y que unidos todos podamos salir de esta pesadilla que es esta pandemia de la COVID-19. Un día muy bendecido a todos ustedes. Muchas gracias, doctor científico hondureño Marco Tulio Medina, que es por supuesto un honor haber conversado con él esta mañana y se nos ha dejado su mensaje muy claro. El sistema de salud debe de fortalecerse en nuestro país en vez de intentar, como han querido, privatizarlo. Y otro aspecto importante es que un comité interinstitucional debería dejar la actual administración para que continúe el gobierno que viene, que va a ser electo, por supuesto, a través de noviembre, tomando posesión, en el mes de noviembre, tomando posesión a finales del mes de enero. Y él, como coordinador en la Universidad Nacional de COVID-19, también contribuye enormemente y yo creo que es importante que las autoridades de salud se aboquen y tengan esa comunicación permanente con expertos de esta naturaleza que solo quieren y le han hecho el bien al país. Por eso es sumamente importante. Campañas educativas son determinantes en este momento para insistirle a la población el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado constante de manos. Y ahora el uso de mascarilla doble, que es fundamental para tratar de evitar la propagación de la COVID-19. Expertos, por supuesto, en medicina sostienen, incluido nuestro invitado la mañana de hoy, que lo idóneo es aplicar incluso la segunda dosis de la vacuna anti-COVID en 8 semanas, como lo ha dicho el doctor Medina, ya que después de los 3 meses se corre el riesgo que el medicamento pierda su eficacia. Así lo ha confirmado también nuestro invitado esta mañana. Ante el poco acceso a la vacuna, el país ya debería de tener una nueva estrategia que le permita acercarse a otras casas farmacéuticas que producen el fármaco para que en el momento que estén listas, este país sea de los primeros en adquirirlas. Y el doctor ponía como ejemplo la Abdalá en Cuba, que es una aplicación de 3 dosis para el control de COVID-19. Las autoridades también deben de entender que obtener vacunas a cuentagotas solo está generando dudas en la población debido a lo que acontece en esta jornada de inauguración de todos los hondureños que tememos quedar vacunados con una sola dosis. Por ello es crucial que se compren de forma urgente los fármacos necesarios para poder inmunizar a los más de 9 millones de compatriotas. De nuevo, al científico Marco Tulio Medina, ha sido un verdadero honor conversar la mañana de hoy con él aquí en Hola Honduras. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.